Hola, de regreso. Ahora vamos con la última parte de presupuesto de capital cuando analizamos el valor presente neto a nivel de confianza. Y justamente lo que buscamos con esta presentación es saber cuál es el nivel de confianza que nos genera esa evaluación de proyectos de inversión trabajando con valor presente neto. Entonces, para ello, hoy vamos a incluir el riesgo en nuestros análisis de presupuesto de capital y la posterior evaluación del proyecto de inversión utilizando las reglas alternativas. Entonces, básicamente lo que hemos dicho hasta el video pasado es que siempre que un proyecto de inversión al evaluarlo genera un BPN positivo, nosotros como criterio deberíamos aceptar esa propuesta de inversión. Ahora la gran pregunta es cuál es ese nivel de confianza que nos ofrece el valor presente neto. Entonces, las características que están detrás de esta evaluación que hemos hecho hasta el momento, básicamente está en que los flujos de caja futuros son siempre inciertos, no tenemos certidumbre sobre ese futuro. Además, se requieren de técnicas de análisis que consideren el factor de incertidumbre en esas estimaciones de las variables que determina el flujo de efectivo del proyecto. Entonces allí es donde entra la técnica de análisis o las técnicas de análisis. En esta presentación estudiaremos, en primer lugar, el análisis de escenario, que es el análisis del proyecto bajo un determinado conjunto de supuestos. La segunda técnica de análisis que vamos a trabajar es la sensibilidad, donde básicamente lo que hacemos es análisis de los efectos que tienen sobre un proyecto de inversión los cambios en variables como las ventas, los costos, inflación, etc. Y tres, sería el análisis del punto de equilibrio. Y aquí hacemos la precisión que es el punto de equilibrio financiero, es decir, el análisis del nivel de ventas o de otra variable para el cual la empresa se encuentra en el equilibrio de su rentabilidad. O dicho de otra manera, el punto de equilibrio financiero básicamente responde a cuántos productos o cuántas unidades de un producto yo tengo que vender para que al menos el BPN sea igual a cero. O dicho de otra manera, si lo piensas desde el punto de vista de una empresa que ofrece consultoría, es decir, que vende conocimiento, básicamente aquí la respuesta que hay que dar es cuántas horas hombre yo tengo que vender para que el BPN sea al menos cero. ¿Okay? Dentro del análisis de escenario, básicamente lo que hacemos es que cada escenario va a representar una combinación posible de valores de las variables. El análisis estándar establece tres escenarios. Armamos un escenario optimista, un escenario base, un esperado y un escenario pesimista. Si se conoce la distribución de probabilidades de los escenarios, entonces se puede calcular el valor esperado o bien del BPN o bien de la TIR. En el caso de la sensibilidad, es una técnica que examina el grado de sensibilidad del BPN o de la tasa interna de retorno a los cambios en una variable, manteniendo las otras constantes. Permite identificar las variables relevantes, sin embargo, las variables no son independientes y suelen estar interrelacionadas. Se puede realizar un análisis de sensibilidad utilizando múltiples variables. Y finalmente, el punto de equilibrio financiero, que era la última técnica de análisis que íbamos a estudiar en esta presentación, no es más que el número de unidades vendidas que tengan un valor presente neto igual a cero. Es decir, cuántas unidades tiene que vender una empresa o tiene que, digamos, vender eh, en cuanto a horas hombre una empresa que se dedica a servicios para garantizar que el BPN sea el menos cero. No confundir, es importante eso, no confundir el punto de equilibrio financiero con el punto de equilibrio contable, ya que el punto de equilibrio contable responde al número de unidades vendidas que generen una utilidad neta igual a cero. Entonces, en este caso y de esta presentación, básicamente lo que estamos es trabajando con el punto de equilibrio financiero que responde al número de unidades que yo tengo que vender para tener al menos un valor presente neto igual a cero. Entonces, eso que acabo de decir básicamente es, o lo podemos entender en el siguiente ejemplo.
Dice así: un proyecto de expansión requiere una inversión inicial de 1.200.000 con unos costos fijos anuales de 250.000. La producción ocurrirá únicamente a lo largo de los 3 años siguientes a una tasa fiscal del 34%. La tasa de descuento efectiva es del 15% y la depreciación es en línea recta sin valor de salvamento. Además, se tienen los siguientes escenarios respecto a las unidades vendidas, el precio y los costos variables. El escenario base tiene una probabilidad de 50% y los escenarios extremos son igualmente probables, es decir, 25% el pesimista, 25% el optimista. Nos dan entonces información de mercado, que es lo que vemos en este cuadro: unidades vendidas por escenario, precio por unidad por escenario y costo variable por unidad por escenario. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? A. Determine el valor presente neto en cada escenario y si debería aceptarse el proyecto o no. B. Analizar la sensibilidad del BPN a la variable unidades vendidas en el escenario base. C. Determinar el punto de equilibrio financiero para las unidades vendidas en el escenario base. Entonces esto nos lo llevamos para la hoja de cálculo, que ustedes la tienen disponible en el espacio virtual, y allí van a observar la misma información de mercado que acabamos de leer. Tenemos las ventas en unidades por cada uno de los escenarios, tenemos el precio por unidad para cada uno de los escenarios, tenemos el costo variable por unidad para cada uno de los escenarios. Luego del enunciado saqué, en este caso, que los costos fijos son de 250.000, la inversión inicial se estima en 1.200.000, con un valor de salvamento igual a 0, que es esta información que está aquí. El valor de mercado al final, en este caso de los 3 años en la cual vamos a evaluar el proyecto de inversión, es 0. Vida útil, en este caso, de evaluación 3 años. Y tasa impositiva me dicen que es del 34%. Adicionalmente, conocemos que la tasa de descuento es el 15%. Entonces, con esa información podemos calcular de una vez cuál es la depreciación para este proyecto de expansión. Y eso no es más que agarrar entonces el 1.200.000, que es la inversión en activos fijos, restar el valor de salvamento, que es 0, y dividirlo entre los años de vida útil, que en este caso van a tener esos activos fijos, que serían 3 años, y que coincide también con la vida útil del proyecto. Dado que ya conocemos la depreciación, entonces ahora procedemos a estimar el flujo de caja por cada escenario. Entonces lo primero que hacemos es estimar los ingresos por ventas para el escenario pesimista. Y eso no es más que multiplicar el precio por unidad en el escenario pesimista por el número de unidades que se estima vender en ese escenario. Resultado: 1.200.000. Haciendo lo propio para cada escenario nos da 2 millones y 3 millones. Luego calculamos los costos variables por escenario. Los costos variables por escenario serán, en este caso, el costo variable por unidad en el escenario pesimista multiplicado por el número de unidades que estimo vender en ese escenario. Resultado: 560.000, y hago lo propio con los demás escenarios. Luego los costos fijos son 250.000 según enunciado, aplica para los 3 escenarios. La depreciación la acabo de estimar, que aplica también para los 3 escenarios. Y dado que no tengo más nada que considerar, ahora simplemente calculo si existe algún ingreso antes de impuestos o bien alguna pérdida antes de impuestos por escenario. Y allí nos vamos a dar cuenta que en el caso del escenario pesimista vamos a tener, en este caso, una pérdida, que viene reflejada de hacer la siguiente operación: ingresos por ventas menos costos variables menos costos fijos menos depreciación. Resultado: en el escenario pesimista nos da una pérdida de 10.000, y luego en el escenario esperado y el optimista nos da una utilidad de 350.000 y una utilidad de 790.000 respectivamente. Entonces ahora, en el caso de la pérdida en el escenario pesimista, tengo dos opciones. En el caso de que yo solamente tenga o viva de un proyecto, bueno, simplemente yo declaro al fisco la pérdida, pero no tengo que pagarle nada. Bajo esa consideración, entonces yo coloco 0 acá. De todas maneras, informo que no se preocupen si ustedes agarran un libro de finanzas corporativas y ven que sobre una pérdida igual le calculan la tasa, a la tasa impositiva le calculan el monto que deberían, entre comillas, pagar al fisco. Eso realmente no va a ser un pago al fisco, sino
un ahorro fiscal, es decir, partiendo de la hipótesis que una empresa, vive de varios proyectos de inversión, quizás en este proyecto tienes una pérdida, pero en los demás proyectos pudiese tener utilidad. Entonces ese crédito fiscal o ese ahorro fiscal lo vas a tener sobre el proyecto que está generando utilidad y se deduce sobre el pago de impuestos de aquellos proyectos que sí generen una utilidad. Entonces en este caso simplemente lo coloqué como declaro, en este caso la pérdida, y no pagué absolutamente nada de fisco. En el caso del escenario esperado, ahí sí tengo que calcular o estimar el monto a pagarle al fisco, eso me dio 119.000, y en el caso del escenario optimista 268.600. Ahora simplemente estimo si hay ingresos o digamos pérdida, utilidad o pérdida después de impuestos. En el caso del escenario pesimista tenemos una pérdida de 10.000, luego en el caso del esperado y el optimista tenemos entrada de efectivo por 231.000 y 521.400. Ahora, para hallar el flujo de caja operativo, le debo sumar la depreciación, que es esto que ustedes ven acá en la pantalla, y así el flujo de caja operativo me da que en el escenario pesimista es 390.000, en el escenario esperado 631.000 y en el escenario optimista 921.400. Dado que el comportamiento que tiene cada escenario es el de una renta vencida y constante, entonces ahora eso lo proyecto en el tiempo. Entonces en el año cero lo único que voy a tener es el desembolso para hacer la adquisición de esos activos fijos, que sería 1.200.000 según el enunciado. Luego, desde el año 1 hasta el año 3, lo que voy a tener es el flujo de caja operativo que había calculado por escenario, que es esto que ustedes ven acá, 390.000 en el caso del escenario pesimista por cada uno de los años, 631.000 en el caso del escenario base y 921.400 en el caso del escenario optimista. Ahora, dado que ya conozco el flujo de caja neto por cada uno de los escenarios, entonces ahora procedo a calcular cuál es el BPN por cada escenario, considerando la tasa de descuento que me está dando el ejercicio, que es del 15%. Resultado, al hacer eso, que ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla, me da en el escenario pesimista menos 309.542,20, en el escenario base 240.715,05 y en el escenario optimista 903.763,62. Ahora, dado que ya conocemos el BPN por cada uno de los escenarios, procedemos a estimar el BPN esperado, que es con el que uno puede decidir sobre si acepta o no acepta el proyecto de inversión. Dado que conocemos el BPN por cada uno de los escenarios y dado que conocemos la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, entonces el BPN esperado no es otra cosa que el suma producto de BPN por escenario por la probabilidad de cada escenario. Y eso nos da básicamente, ustedes están viendo el cálculo en este momento en su pantalla, y eso nos da 268.912,88. Como el BPN esperado es mayor a cero, yo acepto el proyecto de inversión. ¿Cuál es la probabilidad de que el BPN sea positivo? Fíjense que si uno suma la probabilidad de estos dos escenarios, eso da 75%, y fíjense que en ambos escenarios garantizamos BPN positivo. En este escenario, fíjense que si no se garantiza BPN negativo y la probabilidad de ocurrencia del escenario es el 25%. Es decir, entonces, que la probabilidad de que el BPN sea mayor a cero es exactamente igual a 3 cuartos, que es análogo a decir 75%. Con eso acabamos de responder la pregunta A, donde nos piden determinar el valor presente neto por cada escenario, que fue lo que hicimos, y calcular el BPN esperado para tomar la decisión de si se debe aceptar o no la propuesta de inversión.